Hoy compartimos una conversación profunda y urgente entre dos voces indígenas que se dedican a la defensa y revitalización de las memorias de sus pueblos. En este episodio nos acompaña David Hernández Palmar, comunicador guayú e integrante de Tatuado con Espinas, un colectivo dedicado a la investigación y revitalización del tatuaje tradicional guayú, conocido como Ashowhush, una práctica ancestral cargada de significado espiritual, identidad y resistencia para el pueblo guayú. David también es codirector del documental Buscando las marcas de la Ashowhush. Junto a él participa Yasnaya Aguilar Gil, lingüista del pueblo Mije de Oaxaca, México, e integrante de Colmix, una red de colaboración intercomunitaria e interdisciplinaria que promueve la investigación, formación y difusión del pensamiento Mije desde sus propias voces. Este diálogo entre pueblos, territorios y cuerpos se adentra en un tema tan delicado como necesario: la apropiación cultural, sus implicaciones éticas, las heridas históricas que arrastra y las condiciones que deben darse para imaginar colaboraciones verdaderamente justas. Una conversación que nos invita a repensar la piel, el arte, la memoria y la resistencia como territorios vivos. Mayajea, buen día. Bueno, yo tengo el gusto de saludarte, Yasnaya. A propósito, digamos, de una conversación que hemos tenido todos estos años que tendría que ver con eh, el tema de la apropiación, pero antes quería como reiterarte la bienvenida y me gustaría que pues nos saludaras y también, digamos, nos cuentes quién eres, dónde estás. Moin Namuk, Shunhot, ¿cómo están? Muchas gracias por esta conversación y saludo a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Yasna Yelena Aguilar Gil y pertenezco al pueblo Mije. Es un pueblo indígena en el sur de México, en un estado que se llama Oaxaca, y bueno, desde aquí les saludo. Muchas gracias, Yas. Bueno, efectivamente, digamos, llevamos años reflexionando, digamos, del tema de la apropiación y hemos hablado, digamos, cómo se comportan los estados, por ende, qué reproducimos de los estados, ¿no? Esos comportamientos. Y precisamente, digamos, hemos coincidido en muchas cosas, ¿no? De la apropiación de las iconografías que se ven reflejadas en distintas pieles, como los textiles, la cerámica, tallado, arte. Pero en específico en el tatuaje, pues me interesó invitarte a esta conversación para que nos dieras como, digamos, unas líneas de qué implica el comportamiento de los seres humanos con respecto a la apropiación. No sé si podríamos comenzar por ahí antes de como profundizar un poco sobre el tatuaje. O sea, ¿qué es lo que entiende Yasnaya o qué piensa cuando escucha la palabra apropiación? Creo que muchas palabras como para nombrar las interacciones, por así decirlo, entre culturas. Primero, creo que esta distinción entre naturaleza y cultura, por ejemplo, es muy de la tradición occidental, ¿no? Ujú. Incluso en muchas lenguas indígenas, no sé cómo sucede en Wayunaiki y en otras lenguas indígenas, pero en la mía es difícil hablar de cultura, ¿no? Y separarla de la naturaleza. Entonces, esta discusión se va sobre todo pues en ciertas tradiciones de pensamiento. Y en todo esto, lo que sí creo que podemos hacer una generalización es que no hay culturas puras, ¿no? Las prácticas, la mezcla es algo inherente a las sociedades humanas y también a las prácticas culturales de los pueblos. Enterarnos, por ejemplo, que la metalurgia en Mesoamérica, por ejemplo, que es desde donde les hablo, pues vino de Perú y hubo un intercambio y que estos intercambios no comienzan con la colonización, o sea que los intercambios entre nuestros pueblos siempre han existido, siempre ha habido. Y siempre la curiosidad humana por otras prácticas, en cuanto a, por ejemplo, también prácticas culinarias, es casi que inevitable. En contextos complejos o en contextos pues de mucha alegría, se pueden dar estos intercambios. Entonces, no hay culturas puras y eso es maravilloso. Y en condiciones complejas o en condiciones
de alegría, este intercambio se da. Hay una narrativa desde personas que niegan los efectos de la colonización, de decir que nuestros pueblos incluso deben agradecer la colonización, porque gracias a ello hubo un intercambio cultural intenso. Porque no es necesaria la opresión ni la colonización para el intercambio cultural. Eso ha habido siempre, nuestros pueblos son una evidencia de ello. Ahora, el hecho de que haya y que sea natural la influencia, tomar incluso desde la curiosidad, resignificar prácticas de otros pueblos en nuestros pueblos, no significa que este intercambio pueda ser viciado y pueda convertirse en un instrumento de opresión. ¿Y cuándo se convierte en ese instrumento de opresión? Tiene que ver con que en los procesos de colonización se va a generar una asimetría. Entonces, mientras nos están quitando territorio, mientras nos están quitando prácticas culturales que a sus ojos no son adecuadas, mientras que hay un control de los cuerpos, etcétera, al mismo tiempo se toman elementos culturales de esos pueblos oprimidos para el disfrute. Entonces, esa toma de elementos ya no es la dinámica propia de las sociedades que van intercambiando prácticas culturales, sino se vuelve una extensión de la opresión. Es como, y voy a usar una especie de una metáfora, vamos a suponer que yo no quiero que exista cierta persona, la odio profundamente y quiero que deje de existir. Entonces la empiezo a ahorcar. La estoy ahorcando porque con un gran odio para quitarle la vida, para quitarle la posibilidad de existencia. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que en el cabello tiene un adorno y pienso, este adorno sí me gusta y tal vez lo puedo vender, convertir en mercancía, o lo puedo utilizar para mi disfrute. Entonces, mientras estoy ahorcándolo, hago un robo contra la voluntad y tomo ese elemento para mi disfrute. En situaciones de opresión, eso es lo que está sucediendo. ¿Qué sucede en las sociedades como de varios países de esto que han llamado Latinoamérica? Es que el mito del mestizaje hace que sea más difícil detectarlo. Entonces, muchos de nuestros estados se han creado sobre la apropiación cultural indebida. Al mismo tiempo que el Estado mexicano trataba de borrar la existencia, los territorios, la lengua de los pueblos nahuas, tomó elementos de su cultura para construir el escudo nacional. Es un claro ejemplo de cómo nuestros estados se basan en muchos casos sobre esa apropiación cultural, extendiendo la opresión. Al mismo tiempo que quiero que desaparezcas, que niego tus derechos, tomo esos elementos. Y hace poco, seguramente muchas de ustedes habrán visto lo que sucedió en Perú, en donde abiertamente un editor de la revista Vogue Latinoamérica y una diseñadora peruana dijo que ella tenía tanto derecho a tomar los elementos, en este caso gráficos, de textiles de los pueblos indígenas, del pueblo, ahorita no recuerdo exactamente y temo equivocarme el nombre del pueblo, pero decía Shipibo. que eran Shipibo, cierto, del pueblo Shipibo y de cualquier otro pueblo indígena de Perú, porque ella era peruana. Y esa es la continuación de la lógica del Estado. Puedo quitarte tus territorios, puedo hacer que desaparezcas, puedo estarte ahorcando y entonces como extensión de esa opresión voy a tomar esos elementos culturales, en muchos casos para volverlos mercancía, porque esta diseñadora va a tener dinero, va a generar ganancias de la venta de esos productos. Em, y en ese sentido yo tomo con muchos granos de sal o con muchos peros, mucha prevención, estas supuestas colaboraciones. Porque estas colaboraciones, por más respetuosas que sean a nivel individual, tenemos que tomar en cuenta que hay, si lo vemos en términos meramente numéricos o meramente de inversión, eh, hay muchas mujeres, en el caso, por ejemplo, de México, que sufrieron acoso policial
por llevar cierto textil, porque eran más identificables. En muchos casos hubo quema, así como la quema de libros es para la cultura occidental tan escandalosa simbólicamente, hubo quema de textiles. O sea, pidieron a muchas mujeres que dieran sus huipiles, que no deberían ya usarlos, y en la plaza pública hicieron quema de esos textiles. Entonces, para que ahora existan los textiles que existen es porque hubo una resistencia al racismo terrible, o sea, una gran resistencia a un gran racismo. Entonces, cuando llega un diseñador, un tatuador en este caso, a querer colaborar y dice, yo voy a poner mis medios, no sé, las máquinas, qué sé yo, le contestaríamos, ¿cuánto tasas? ¿Cuánto vale estos siglos de resistencia para, a pesar de todo, traer mis prácticas hasta el siglo XXI? Eso es lo que yo estoy aportando. Entonces, tú vas a tener de esta colaboración, cualquier peso que ganes, no lo puedes, o sea, no es ético, porque lo estás ganando sobre la resistencia al racismo de mi pueblo, sobre el sufrimiento de mi pueblo. Entonces, en todo caso, tendría que haber primero una reconocimiento de los daños y una reparación histórica antes de poder plantear colaboraciones éticas. Gracias, Jazz. De hecho, a mí me hace pensar un poco también, digamos, de cómo, digamos, tomamos como próximos pasos con respecto a pensar una reparación. Y en esa conversación, digamos, ¿cómo te imaginas tú una posible colaboración? Digamos, dejando claro que la simetría siempre nos va a dejar en un sitial relegado, pero digamos como que en ese intento de poder colaborar, ¿qué recomendarías? Por ejemplo, acá pues en este foro también hay personas, digamos, de procesos, de movimientos que pues no se autoescriben, ¿no?, como indígenas, pero digamos también son de pueblos que han hecho resistencia y están buscando también, digamos, esas preguntas de cómo se puede, eh, sí, colaborar, pero digamos, cómo también se puede implantar la ética digamos, desde un sitio al donde no sean, pues planteado en otro momento. ¿Cómo lo verías ahí? Creo que la primera parte sería el reconocimiento, ¿no? O sea, yo creo que ya a partir del hecho de reconocer que va a ser difícil tener esas colaboraciones éticas es un primer paso. Y creo que la reparación puede empezar y también va a depender, como dices, ¿no? No es lo internacional, que sea una persona que también está en la lucha o que está tratando de recuperar, por ejemplo, algo que le fue despojado, ¿no? Una línea ancestral, unas prácticas, recuperarlas. Eh, Creo que va a ser bastante diferente en un caso o en otro. La otra es ver las relaciones asimétricas o no que haya con las personas con quien colaboras. Y si hay una relación asimétrica, creo que habría que plantearse empezar a ensayar, porque no está sucediendo, prácticas de reparación que tienen que ver con condiciones materiales, que ahí es donde ya empezamos a hablar de términos difíciles, ¿no? Todo está bien mientras quieres colaborar, pero si yo quiero no sé, tus vitrinas de tus tiendas o las condiciones materiales, ya no se, no se habla mucho de eso. Entonces, ver cuáles son las condiciones materiales de esa práctica. ¿Está en riesgo? ¿Se necesita algo? ¿Puedo colaborar para cambiar las condiciones materiales o hacer lucha antirracista para que esas prácticas no estén siendo criminalizadas, ¿no? Que en muchos casos sí sucede, ¿no? O hacer mayor sensibilización. ¿Qué puedo hacer yo para que esa práctica no desaparezca? O para que esa práctica se dé en mejores condiciones antes de pensar en una colaboración de creación, ¿no? Muchas gracias, Jazz. De hecho, en términos históricos, ¿no? Hace poco estuvimos en el centenario de la Revolución Dule, la Revolución Cuna en todo caso, del pueblo Guna Dule. Y me recuerdo que cuando llegaron la delegación del pueblo Diné, conocido como Navajo, y vieron esas banderas ondeando con el símbolo de lo que conocen en Occidente como esvástica, Mm. ellos se pusieron muy contentos, ¿no? Porque decían, por lo menos estamos conociendo otro pueblo que sí lo mantiene, ¿no?
Poco digo porque también, digamos, muchas veces la fórmula que se usa para juzgar o medir, digamos, los usos iconográficos de nuestros pueblos pasa por un tema de que citan conocimiento o discursos occidentales de gente blanca, ¿no? Entonces, nada, creo que esa reflexión te me hace pensar también de que han habido momentos históricos de donde el Estado ha también hecho que los pueblos indígenas renuncien a sus iconografías, en este caso el pueblo navajo. El gobierno de Estados Unidos les hizo firmar un tratado forzosamente, donde ellos dejaron de usar ese símbolo en todos sus textiles y en toda su cosmovisión. Entonces creo que también es como una invitación también de empezar a mirar dónde está, digamos, el ojo o la cámara, desde donde nosotros empezamos a mirar, digamos, del uso de la iconografía de los pueblos, ¿no? Creo que eso también es una invitación que hay aquí en esta conversación, eh, y que creo que, digamos, hay muchas cosas más para profundizar, pero las claves que nos das como también como para cuestionar colaboración. También, digamos, lo traspolo al contexto del cine, ¿no? Porque también, digamos, hay ese comportamiento que además que me parece ofensivo cuando dicen, más bien debe estar agradecido por esto que te estoy haciendo, ¿no? Que me parece un poco grosero, hasta ignorante, pero sobre todo grosero, porque también hay un tema de que las fórmulas que tienen las industrias en desconocimiento hacia, pues, hacia nuestro decoro, manifestación, es poco complejo hablar de lo cultural, tiene que ver con que mientras los territorios haya hambre e injusticia, van a seguir aplicando esas fórmulas, digamos, asimétricas, porque entonces vas a estar agradeciendo porque al menos te dieron de comer ante un intercambio que no tiene equidad, ¿no? Entonces, nada, creo que hay mucha gratitud con esta conversación con respecto a cómo plantearnos la palabra colaboración, no como esa violencia semántica de decir estamos igual de condiciones solamente por llamarlo colaboración, sino también que tiene que ver con reconocer que hasta eso puede ser problemático. Entonces debe hacer uso responsable también de la palabra, no solamente de la palabra, sino del acto de colaborar. Y que yo creo que, digamos, es algo que está presente en muchas de las prácticas, digamos, del arte. Pero ahora quería, no sé, ya si no tienes algo, digamos, a referir con lo que acabo de comentar, me gustaría también hablar de para ti, digamos, ¿qué miras dentro de las pieles de otros pueblos indígenas o de los pueblos indígenas en general cuando practican el tatuaje? O para ti, ¿qué opinión, digamos, te hace tener ver esta práctica? ¿El tatuaje que te inspira o que te evoca? Sobre el tatuaje, algo que a mí me evoca rápidamente es la piel como territorio, o sea, como una extensión o como parte de los territorios. Tenemos maneras incluso de marcar simbólicamente nuestros territorios. Sabemos que tal vez una hondonada es un lugar sagrado, o de pronto una cueva o una oquedad o un árbol. Hay un mapa mental de los lugares sagrados sobre nuestros territorios que se puede ir leyendo, ¿no? En casos de pueblos nómadas, que es una manera contemporánea de estar en el mundo, los cantos, me contaba una compañera saharaui, cómo había cantos que eran mapas que te iban guiando en el desierto para encontrar agua. Me parece muy interesante, o me evoca cómo los tatuajes nos vuelven a reforzar la idea de que nuestra piel y nuestro cuerpo también es parte y es un territorio. Nada, ya, nada, te agradezco mucho y te reitero, digamos, mucha gratitud por esta conversación. Y nada, unas palabras finales para las personas que están, digamos, disfrutando de este foro y que también están escuchándonos en esta conversación. Muchas gracias por esta oportunidad de tener este diálogo, aunque sea de manera virtual, y también agradecerles que gracias a la resistencia de sus pueblos y de todas las personas durante todo ese tiempo en que los tatuajes se han visto como algo para la tradición cristiana muchas veces demoníaco, algo tan despreciado, que hayan resistido tanto a todo eso para que sea posible ahora tener ese encuentro. Gracias, Jazz. Nada, un abrazo y esperamos vernos pronto. Sigan disfrutando. Una producción del colectivo A Show Push, Tatuado con Espinas.
Anaga Films, Guayacua y Antiragua. Con el apoyo de Cultural Survival, Seeds of Wisdom, Christensen Fund y Indian Collective.